A ver, cuervitos lindos. Bueno, hoy día es la tercera sesión. Gaby, cuéntanos, ¿cómo empieza todo esto? Mira, primero que nada, me encantaría que me subieras el tamaño a 125. Ah, ya te me pones exigente ya. Ya, lo siento. Dale, dale, ya, Me vamos. da mucha emoción que ya llevamos 3 sesiones y pues primero que nada darles la bienvenida. Creo que ya hablamos, tuvimos un pequeño tropiezo. Ganó la caída de la casa Usher y eso ustedes lo escogieron, fue una votación por encuesta. Igual que la vez pasada, cuando acabemos esta sesión, vamos a poner otra encuesta para la siguiente. Y nos da mucha felicidad que llegamos a 400 likes en bien poquito tiempo. O sea, no sé si son cosas de felicidades de millennials o qué, pero se siente bien bonito. A ver, Emil, enséñame ahí mi dibujito de los 400 likes. A ver, ¿dónde está tu dibujito de los Ahí 400? está, Ahí está vean. tu dibujito de los 400 likes. O sea, a Po no lo asustan ni fantasmas, ni Frankie, ni Drácula, pero ¿qué tal un cuervo? Sí, un cuervito así, ¿verdad? Pues Sí. excelente, Gaby. ¿Qué más nos tienes? Tenemos 29, vamos a llegar a los 30 cuervos esta noche. Cuéntame. También les cuento para los que no están que tenemos un grupo en WhatsApp y nos divertimos mucho. Es para muchas cosas académicas y también cosas muy serias, como compartir estos memes. Por ahí alguien nos mandó a Juan Gapó, que está maravilloso. Y en general es para hablar de literatura, para hablar de Edgar Allan Poe y divertirnos y desestresarnos un rato. Si quieren formar parte del grupo y todavía no lo han hecho, envíenme un mensaje, su teléfono por inbox y con gusto les mando el enlace o les agrego su teléfono. O sea, esto es academia con entretenimiento puro. Perfecto. Bueno, 31 cuervitos. Wow, hemos pasado el récord. A ver, nos escriben a Facebook Inbox para darles el enlace o por el chat en Zoom para que tengan el grupo de WhatsApp. A ver, ¿qué más sigue? Bueno, y ahora, Emil, por favor, tienes unas noticias ahí muy suaves. Háblanos un poco de Perú, A de ver, cómo sí, sí, sí. entró a Perú. A ver, vamos a ver. Bueno, el último anuncio, y esto es una publicidad para nosotros. Tenemos un grupo de literatura, un taller de literatura en el cual tengo el honor de tener a muchas compañeras aquí, entre ellas Gaby. A mediados de septiembre se inicia en Perú y en México un taller virtual de cuento con énfasis en literatura estadounidense y rusa. Eh, Pueden ir a Facebook, en Lima, Perú. El curso que voy a dictar lo organiza el Taller de Escritura Creativa de Lima, Taller de Escritura Creativa de Lima, y en México el curso lo dicto por el Centro de Estudios y Posgrado Sor Juana. Bueno, soy profesor de español en la Universidad George Mason, aquí en Virginia, en la tierra de Po, y ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir. Estoy en Facebook, Emil García Linares, si tienen preguntas. Estos son algunos de los 2 libros que voy a usar, que son Approaches to Teaching, en la prosa de Poe, y Approaches to Teaching, de Anton Chekhov, porque el curso es de literatura estadounidense y literatura rusa. ¿Sí? Bueno, sin más ni más, a ver, Gaby, vamos. Bueno, nada más, ya dijimos eso, ¿no? Que cada quien nos ponga de dónde viene. Muchas gracias ahí para mi tremenda estadística. Ya hablamos de Perú y tenemos, pero perdón, esto es de tu enlace. Tú ibas a hablar sobre Poe y cómo entró a Perú, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, empezamos con la trivia de hoy. Bueno, hace una súper gran sorpresa. Vamos a invitar a otras personas de otros países para que nos compartan, pero eh, el textos de Poe llegaron a Perú cuando el autor aún vivía. Es increíble esto. Esto lo encontramos y está en la Casa de la Literatura de Perú, que es un centro cultural, ¿sí? Y entonces, bueno, lo escribe Kevin Zabaleta y dice que Edgar Allan Poe falleció en Baltimore en 1849. 7 años después de su muerte comenzó la gran difusión de su obra con las traducciones al francés por Charles Baudelaire, que era un fanático de Poe, lo tradujo, fue la primera persona que tradujo a Poe al francés. No debe sorprender demasiado este dato. Las puertas de los salones literarios habían estado abiertas para el escritor de The Raven, aunque por poco tiempo Poe pudo gozar de su fama como escritor y editor en distintas conferencias y recitales que presidió. Entonces,
es muy curioso que 3 cuentos de Poe hayan llegado a ser publicados en Perú cuando el escritor estaba aún vivo. La fama de Poe la alcanzó en 1845. Así pues, 3 de sus cuentos llegaron al periódico El Instructor Peruano en 1847. Estuvieron en, bueno, dice aquí, The Colloquy of Monos and Una, The Conversation of Eros and Charmian and the Black Cat. Este último cuento fue traducido casi por completo. Los 2 anteriores solo en algunos pasajes por un mismo autor anónimo que reseñó las 3 historias. Es increíble. O sea, un autor anónimo. No sabemos quién lo hizo, pero es súper interesante saber que Poe estuvo en Perú hace mucho tiempo. En efecto, ese es el primer acercamiento que se conoce de Edgar Allan Poe, traducido al castellano mucho antes de las traducciones de Baudelaire, en Perú, sí señores. Entonces, invitamos a todos, sí, arriba Perú, discúlpeme, pero invitamos a todas las personas que nos envíen en 4 o 5 líneas de pronto algunos datos históricos sobre Poe en su país. Si saben de cuándo fue la primera traducción, cuándo llegó el primer libro de Poe a sus respectivos países, o algún otro dato interesante, escríbanos 3, 4, 5 líneas a loscuervosdepo40 a gmail.com. De nuevo, loscuervosdepo40 arroba gmail.com, y entonces lo que podemos hacer es leer lo que han escrito. Ojo, por favor, nos escriben solo 4 o 5 líneas, no nos vayan a escribir un testamento, Un ensayo no nos así. vayan a escribir la caída de la casa Usher, ¿ok? Usher Perfecto. en Perú. Entonces, Gaby, ¿qué es lo que sigue ahora a continuación? ¿Qué sigue? Mira, sigue nada más y nada menos que la lectura. Esta semana le toca a Emil leernos. Les pido por favor que pongan sus micrófonos en mute, porque acuérdense qué pasó la semana pasada. O sea, la primera semana me llamó por teléfono el señor Poe desde el Ultramundo. La semana pasada pasaron las tortillas y los tamales. Entonces, por favor, pónganse en mute. Yo me voy a poner en mute para no también causar ningún problema. Y sin más, pues, ¿qué te parece, Mil? ¿Iniciamos la lectura? Me parece, les pido 1000 disculpas a todos los cuervitos porque, y le pido disculpas a Po también, porque hemos tenido que cortar el texto porque no permite, digamos, miren, El tiempo está muy... sí, el tiempo está muy, muy, muy corto, entonces no podemos leer todo el texto como lo quisiéramos hacer, pero lo que vamos a hacer es, ya está cortado y vamos a leer lo que se pueda para que la gente pueda participar también, ¿sí? Entonces, vamos a proseguir con la lectura a Po. Déjenme abrir el documento. He tratado de editarlo de la mejor manera que he podido y si me permiten un momento más, necesito abrir otro documento que tengo por aquí, que ahora sí no lo puedo ver. Y me quiere hablar Siri ahora. A ver. Te quiere hablar Siri, se Sí, subió el volumen. sí. Ok, Me ha pedido que me suba. pongo en mute. Perfecto. Sí, pongámonos en mute todos para poder empezar con esto, ¿sí? A ver. La caída de la casa Asher. Cuento. Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, en una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero la primera mirada que eché, el edificio invadió mi espíritu, un sentimiento de insoportable tristeza. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa Asher? Misterio insoluble, y yo no podía luchar contra los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda,
combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así. El análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que en una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizás anular su poder de impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión, pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Asher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta por la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar y en consecuencia obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a lo largo de muchos años en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Asher, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre con insignificantes y transitorias variaciones había sido así. La habitación donde me hallaba era muy amplia y tenía ventanas largas y estrechas y puntiagudas y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento. A los huecos del techo abovedado y esculpido, oscuros tapices colgaban de las paredes. El amoblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Habían muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor, un aire de dura, profunda e irremediable melancolía. Lo envolvía y penetraba todo. A mi entrada, Asher se incorporó de un sofá donde estaba tendido, cuán largo era, y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía y pensé al principio de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de mundo en Nuye. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento de compasión, en parte de espanto. Seguramente, hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan grave como Roderick Asher. A duras penas pude
llegar a admitir la identidad del exangue que tenía entre mí con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, los labios un tanto finos y muy pálidos, pero de una breve extraordinaria hermosura, la nariz de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas, el mentón finamente modelado, revelador en su falta de prominencia, de una falta de energía moral, los cabellos más suaves y más tenues que tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas, me sobresaltaron y aún me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del rostro, me era imposible, aún haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y futiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Vi que era un esclavo sometido a una suerte de anormal terror. Moriré, dijo, tengo que morir de esta deplorable locura. Así y así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror en este desaliento de esta lamentable condición. Siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón a un tiempo, en alguna lucha por el torvo fantasma, el miedo. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidentemente próxima de su hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, el desesperado, el frágil, el último de la antigua raza de los Ashers. Mientras hablaba, Madeleine, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temores, sin embargo, me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras de ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como me lo dijo esa noche su hermano, con inexpresable agitación, al poder aplastante, destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeleine, por lo menos en vida. He hablado ya de ese estado mórbido, del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente de toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron en gran medida el carácter fantástico de sus obras.
pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus improntos. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaba en improvisaciones verbales rimadas. Debían ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de esas rapsodias, de una de esas rapsodias. Quizás fue la que más me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Asher, de que su encumbrada razón vacilaba sobre su tono. Los versos que él tituló El Palacio Encantado decían más o menos así: en el más verde de los valles que habitan ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura. Dominio del rey pensamiento, allí se alzaba, y de rubíes y de perlas eran la puerta del palacio, en donde como un río fluían centellante los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Mas criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. Ah, duelo y luto, nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio, la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepultada en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras cual espectral torrente por la pálida muerte sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Asher que menciono, no por su novedad, pues otros han pensado así, sino para explicar la obstinación con que la defendió. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino del inorgánico. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Verber, el Chartreuse de Gresset, el Belgefort de Maquiavelo, del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicholas Klein de Holberg, la quiromancia de Robert Flood, de Jean de Indochine y de Le Chambray, y el viaje de la distancia azul de Thiers y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Enrique de Girón, y habían pasajes de Pomponius Mela sobre los viajes oníricos africanos y egipcios, con los cuales Asher soñaba horas enteras, pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo, curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, las Vigilae Mortuorum Corum Ecclesiae Majuntiuse. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeleine había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días, antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio. A pedido de Asher lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde la depositamos por tanto tiempo, por tanto tiempo clausurada por las antorchas, casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra, en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia
combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante. Su inmenso peso al moverse sobre los goznes producía un chirrido agudo, insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Asher, adivinando quizás mis pensamientos, murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Madeleine a la tumba en la puerta de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las personas de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos y asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos, apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Asher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida con toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta cogí su presencia con alivio. ¿No la has visto? Dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor en silencio. ¿No la has visto? Pues aguarda, lo verás. Y diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara. Se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues habían frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, sin embargo, no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, no se veía el brillo de un relámpago, pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa, claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. No debes mirar, no mirarás eso, dije estremeciéndome, mientras con una suave violencia apartaba a Asher de la ventana para conducirlo a un asiento. Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos, nada extraños, o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana, el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta terrible noche. El antiguo volumen que había tomado era Mad Trees, de Lancelot Canning, pero la había calificado de favorito de Asher por más triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Habían llegado a esta parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe del Tris, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas o enamorada, por las buenas enamorada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí se acordará las palabras del relator, que son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna.
mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros, temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta por su mano con guantelete. Y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté por un momento, me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, del mismo ruido de rotura, de destrozo que Lancelot había descrito con tanto detalle. Continúa el relato. Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso cubierto de escamas con lenguas de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de lata y del muro cabalgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda: quien entre aquí, conquistador será. Quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal vez como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resulta imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Y entonces el campeón, después de escapar de la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios esas palabras, cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto, pero el acompasado movimiento de Asher no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado, sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo, una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no estuviera, si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí por fin el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, 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 mucho. Muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado. No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. No dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días y no me atreví. No me atreví a hablar y ahora esta noche, Ethelred, jaja, la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Di, mejor, el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo olvidado revestido de cobre. ¡Oh! ¿A dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? No he oído sus pasos en la escalera. No distingo el pesado y horrible latido de su corazón. ¡Insensato! Y aquí, furioso, de un salto se puso de pie y gritó esas palabras como si de ese esfuerzo entregara su alma. Insensato, te digo que está del otro lado de la puerta.
como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio. Los enormes y antiguos batientes de Asher abrieron lentamente en su momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de Madeleine Asher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde salía fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luz, una llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente. Pasó un furioso soplo del torbellino. Todo el disco del satélite interrumpió de pronto ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor, como la voz de 1000 torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Asher. Bueno, ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! vamos. Pues ahí estamos. Gracias por la paciencia. Estoy emitiendo a las demás personas y intento verlos, pero no puedo, pero seguiremos, por lo menos pueden verme ustedes, ¿no? Eso es lo importante, creo. Bueno, ¿qué sigue, Gaby? Mira, ay, quiero dar una disculpa a la gente que no pudimos dejar entrar antes, pero Sí, acabo de estamos dejar entrar, aprendiendo. acabo de dejar entrar a las personas. Sí, Ok, acabo de muy dejar bien. entrar a más personas. Eh, Gracias. bueno, Gaby, ¿qué tenemos después de la lectura? Que me parece que hay algunos comentarios que no sé si las quieras leer en el punto 4, después de la Sí, lectura. sí. Ah, sí, permíteme tantito. Es que, ok, sí. Tenemos un ensayo que escribió Duncan Faherty, El terror social en Ligeia y Asher. El periodo jacksoniano fue incierto por los cambios económicos y la movilidad social. Poe, el terror no es de Alemania, el terror es del alma. La caída del privilegio de la clase alta, la pseudoaristocracia Asher que se ve afectada, Ohio pasa a Virginia en cantidad de habitantes y representación congresal afectando la economía política de Virginia. Poe vivía en Richmond. Todo esto son datos para ponernos en el entorno cuando Poe escribió esto, ¿no? Se observa a un Roderick claustrofóbico, similar a como la democracia jacksoniana. Aquí se refiere al presidente Jackson, ¿no? Que diluye los privilegios centrales y sociales. Aquí hay miedo más allá del miedo, ¿no, Emil? Aquí se trata de un miedo que la clase social alta estaba peligrando. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias por la lectura. Bueno, esto es parte de lo que próximamente voy a estar enseñando ahora en septiembre, del ensayo que estoy leyendo sobre Asher y Ligeia, del profesor Duncan Fagerty. Entonces, en esta época del periodo jacksoniano, tenemos que la economía empieza a cambiar mucho y hay una movilidad social. Quiere decir que las clases sociales se empiezan a cortar. ¿Por qué? Porque con la democracia en Estados Unidos, o sea, la clase, prácticamente todos en Estados Unidos son clase media hoy, ¿sí?
no es tan marcado como en otros lugares. Entonces, cuando esto empieza, se empieza a dar, digamos, el colapso del privilegio patricio. Es decir, la gente que tenía mucho dinero y eran pseudoaristócratas, empiezan a tener miedo por este tipo de situaciones que va a hacer que la persona común, por su trabajo, pueda tener lo mismo. Entonces, este miedo de la pseudoaristocracia se ve reflejada en Asher. Aquí hay una alegoría. Cuando Ohio pasa a Virginia en cantidad de habitantes y Poe vive en Virginia, vive en Richmond, ¿verdad? Donde está la casa museo, se está representando el terror de los virginianos, el terror de Poe, de ser sobrepasados, No puede, pues. de ser sobrepasados por otra mayoría. Y entonces esta clase pseudoaristócrata no puede hacer nada. Acá hay una alegoría de la casa que se va, que va a ser, digamos, destrozada de alguna manera por el colectivo. Y ante eso, un pseudoaristócrata como Asher no puede hacer nada. Entonces, esos son los comentarios prácticamente que quería compartir de la lectura de Poe. Y esto de el terror no es de Alemania y el terror es del alma. Sabemos que existe el terror, ¿verdad? Como género, que parte de Alemania con los hermanos Grimm, ¿verdad? Y entonces Poe lo que pretende hacer, porque él crea un nuevo género, hacer el terror aquí en los Estados Unidos, dice que el terror no es de esta, o sea, una exclusividad de estos grandes eh, creadores del terror en Alemania, como los hermanos Grimm, sino del alma. Y Poe, como muchas personas, transmite el terror que se siente a través de este cuento, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora es hora de dar paso a los comentarios de las personas, ¿verdad? No sé quiénes quieran opinar para poder darle espacio a todos, ¿verdad? Me gustaría, por favor, que las personas que quieran opinar vayan poniendo su nombre en el chat para hacerlo por un orden, con un cierto orden. Y en lo que se anotan, Emil, ¿te puedo pedir un favorcito Dale, dale. de dividir el video para que no nos quede tan grande? Perfecto, a ver, vamos a ir a la grabación. Y mientras tanto, ahorita les digo el orden, por favor. Ok, estamos todos disfrazados. Wilfrido, por fin pudimos hacer que entraras. Una disculpa por lo que nos tardamos. Y Álvaro, que también quisiera participar. ¿Qué tal? Álvaro. Aló, buenas. Sí, yo Hola. quería dar una pequeña apreciación. Este es un cuento absolutamente genial de Poe y hay elementos que yo veo, por ejemplo, en un escritor posterior, ¿no? Que es Howard Phillips Lovecraft. Yo veo algunos elementos, por ejemplo, cuando habla del linaje, ¿no? Que tiene Asher, esa ascendencia, y también el erudismo, ¿no? Que tiene el personaje Asher, al haber leído tantos libros, al haber investigado, al haber leído filosofía, esos elementos los usaba mucho Lovecraft también en muchos de sus cuentos, ¿no? Y se ve claramente esa relación, ¿no? Ese, esa inspiración, ¿no? Que le daba Poe a Lovecraft. Excelente. Álvaro, ¿desde dónde nos hablas? Desde Lima, Perú. Ah, excelente. Bueno, Álvaro, Edgar Allan Poe estuvo en la universidad en UVA, que está a 2 horas de aquí de donde vivo yo, y es una persona muy intelectual, a pesar de haber sido expulsado de más de una universidad y de la Academia Militar West Point, era una persona con una inteligencia preclara, muy bueno para los idiomas también, eso es lo que sale en los reportes de las clases, y obviamente todo eso se refleja en lo que él escribe. Y claro, H.P. Lovecraft es otra persona que investiga mucho cuando escribe, ¿no? Y es un súper autor que creo que en algún momento debería crearse, esperemos, un Zoom con otro grupo, alguien que cree algo de H.P. Lovecraft, y nosotros estaríamos gustosos de ser parte o miembros y visitar y participar como oyentes, ¿verdad? Así que excelente. Gracias por comentar. No sé quién más pueda seguir. ¿A quién le toca ahora, mi querida Carlita Gaby? Ay, 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 ay. más bien todo el mundo está comentando. Déjame leerte rápido. Gino nos dice que una gran narración,
que la parte contada, entendible por el tiempo. Poe menciona al pintor Henry Fuseli, les recomiendo que vean sus obras, son terroríficas. Ya mismo lo busco en Google cuando acabemos esto. Azucena nos saluda desde Perú. Luz, a ver, Wilfrido. Esta está muy interesante, déjame leer esta. Yo he tenido la idea de que este cuento hay incesto, pero en ninguna versión que he leído de manera está este tema pues en claro, ¿no? No obstante, una persona de Perú acaba de mencionar esto y me queda la duda si la versión que leyeron hoy se habla claramente de esto. Déjame contestar. No se habla claramente de esto, Wilfrido, pero se intuye porque estamos hablando de dos gemelos locos. Y yo pienso también que Poe leía mucho y se documentaba. A mí se me hace una similitud muy interesante con la Casa de Austria y la endogamia que ha habido en la realeza, ¿no? Que terminaron por destruir dinastías. Por tratar de conservar el poder, pues estuvieron cazando entre ellos hasta que pues genéticamente se destruyen. Y más o menos aquí se intuye que estos gemelos por ahí va. Son los últimos de la gran casa de Usher y de repente los perdemos, ¿no? Pero yo pienso que está muy elegantemente contado de que no se tiene que decir específicamente, pero sí se intuye, ¿no? Luego, déjame ver. Anthony tiene problemas con el audio. Anthony, mi apreciación es que lo primero que hace en el relato es describir el paisaje donde se va a desarrollar la historia, emplea varias adjetivaciones para realizar esta descripción, comienza por el paisaje exterior y si no, esto ya lo dijimos, cómo se sientes que vas ahí. Jocelyn, que ya participó, Wilfrido, a ver, ¿alguien más que le quiera hablar? No, ¿alguien más o no? A mí sí Creo me que ya gusta está. lo que hablaban del incesto. Yo siento que al inicio de la narración, cuando habla del árbol genealógico que no se extendía, que iba en una sola línea, ahí sí nos recuerda de cómo era la aristocracia, incluso cómo tenían enfermedades como la hemofilia, en el caso de la aristocracia rusa, y cómo eso debilitaba al árbol genealógico. Entonces yo pienso que ahí pues sí nos está dando un indicio del incesto y como de para que la riqueza no se fuera para ningún lado, pues entre ellos mismos. Ya era como algo que pues yo creo que también nos dice pues cómo va debilitando el linaje. Bueno, eso creo. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias Dinora nuevamente por doble participación. Excelente, excelente, me gustó. Quería comentar algo también sobre el ensayo de Faherty, que hay mucha gente no sabe, ¿no? El problema, justamente, en este libro que estoy usando, en el cual está el ensayo de Faherty, que son, digamos, cómo enseñar a Poe en una clase. El gran problema para muchos de no leer a Poe es que identifican a Poe solo como un autor de terror, pero Poe ha hecho textos sobre, o sea, novelas detectivescas y hay otras cosas, o sea, y este es el approach de Faherty para poder enseñar, es que dice, Poe tenía interés en problemas como la raza, el territorio, o sea, la tierra y la propiedad. Él escribe un ensayo que se llama Wisacon y allí habla de estos problemas latentes que son la raza, el territorio y la propiedad. Y justamente en la casa Asher se ven esos problemas, porque la casa Asher está perdiendo todo, se está derrumbando. Y lo que se está derrumbando, de acuerdo al narrador, es la dinastía de esta familia, de la familia Asher, que es la preocupación de la pseudoaristocracia en Virginia, que se ve rebasada por Ohio y se ve rebajada por el hombre común que ya va a surgir de acuerdo al trabajo. Se van acortando las distancias socioeconómicas y como te digo, Estados Unidos es un país de clase media, todos son clase media. Es muy marcado, o eres clase media o estás muy arriba con un 5 o 3% de gente que es millonaria y otro sector que es pobre, pero el grueso es clase media. Entonces, entonces, lo que plantea Faherty es que se puede enseñar a Poe, pero sería bueno que conozcan también que Poe hablaba sobre la raza, sobre el territorio y esta preocupación. Y esto es por lo cual mucha gente dice, no, es que no me gusta Poe porque él habla de terror. Y no, tiene detectives, o sea, detectivesca, tiene terror,
y tiene ensayos en los cuales se preocupa por los problemas, digamos, del territorio en ese momento, ¿no? En la época antes de lo que es la guerra de secesión. Así que, Gaby, vamos, ¿algún comentario más o vamos con tu trivia con spoiler? ¿Cómo es? Mira, no veo uno así, pero rápido les leo mi trivia con spoiler. Ok, vamos. Íbamos a decir la trivia antes, pero luego ya que la leí dije, no, me voy a meter gol yo solita. Esto nada más es unas pequeñas notas sobre el cuento en particular, ¿no? La inspiración de Poe para los personajes de los gemelos locos Usher puede haber sido dos gemelos Usher de la vida real. James Campbell Usher y Agnes Pye Usher eran los hijos de Luke Noble Usher, un actor que actuó con y era amigo cercano de la madre actriz de Poe, Eliza Poe. Como recordarán cuando leímos la biografía, la mamá de Poe era una actriz inglesa, pero pues murió cuando él era muy pequeño, ¿no? Entonces, al igual que en la historia, se cree que los verdaderos gemelos Usher se volvieron locos. Ahí estará, para la gente que le gusta investigar, a lo mejor los encontramos por ahí, pero lo entiendo, ¿no? Los escritores se sacan ideas de cosas que ven. Luego, a lo largo de su obra, Poe retrata locura y muerte, es algo que vemos muy repetitivo, pero esta es la primera vez en un cuento que escribe él que habla de un entierro prematuro. Y luego, ¿de dónde nos viene el miedo a ser enterrados vivos? Pareciera un miedo irracional, pero ha sucedido. En los siglos XVIII y XIX se ponían instrucciones en los testamentos para impedirlo. Hubo quien pidió ser decapitado antes de que le echaran tierra, nada más por si las flies. Un hilito con una campana desde abajo por si me despierto y me saquen, ¿no? Claro que ahora los avances de la medicina reducen el margen de error, pero ¿se van a arriesgar ustedes? Poe se dio cuenta que le había dado al clavo con meter esto de un enterrado vivo, tanto que en un cuento después lo volvió a meter, ¿no? En 1844 escribió El entierro prematuro, que ¿qué se me hace que lo vamos a poner en la encuesta para la siguiente? ¿Cómo ves, Emilio? Sí. A ver, mira, la estoy poniendo en rojo, Gaby. Si tú le entras, yo le entro. Mira, para que vean que no. ¿Ah? Tú le entras, yo le entro, Gaby. Así, todos los que digan que sí, ya, yo le entro. Tranquilo. ¿Ah? Es que ahorita mismo hay gente que tiene miedo a eso, que piden, crémenme, a mí quémenme. Bueno, No vaya siendo que me despierte. yo prefiero morir antes de que me maten, te lo aclaro. O sea, te lo digo. ¿Ah? ¿Ok? Prefiero morir antes que me maten. O sea, ok, perfecto. Vamos con los anuncios rápidos de libros. Tenemos 5 minutos. Mi bella amiga Aurora Vélez García, escritora, poeta vasca, vive en Francia. La tuvimos en el Festival del Libro. Tenemos un Festival del Libro Hispano aquí en Virginia. Están súper invitados. Si tienen libros, envíenos, nos pueden escribir, los podemos presentar aquí. Aquellos que son escritores, aunque sea un proyecto colectivo o individual, nos mandan sus datos y presentamos su libro. Ella nace en Bilbao en el 64, es un lugar que quiero mucho, el País Vasco, es periodista igual que yo, vive en Francia. Entre sus principales trabajos están Poesía en Bilbao, Antología Poética Vasca, y pertenece al sindicato de poetas donde vive ella en Lyon. Gracias al COVID no hemos podido viajar a Bilbao este año, que supuestamente este año nos íbamos a encontrar con Aurora para hacer una lectura allí en Lyon, y va a tener que quedar postergado. Bueno, los libros de Aurora los van a poder encontrar en Amazon, ¿sí? Y busquen, es una muy buena poeta, la tuvimos, disfrutaron muchísimo en el festival la poesía de Aurora Vélez García, así que pues los esperamos. Este es el libro que he tenido el gusto de leer, que se llama De Exilio y Verdín. De Exilio y Verdín es una poeta que habla sobre el exilio, es un tema que a mí me gusta también. Escribo mucho sobre el exilio, ya que soy inmigrante, vivo en los Estados Unidos 20 años, y allí está el enlace para que puedan conseguir el libro, pero busquen Aurora Vélez García y van a poder encontrar esto. Mi querida Gaby, estamos llegando ya casi al final. ¿Qué tenemos para el final? A ver, anunciemos algunas cosas para poder despedir. Oye, yo todavía tengo pena porque hay alguien en el WhatsApp que quiere entrar, así que si tienes a alguien que quiera entrar a decir adiós, pero bueno. No, mira, a ver, déjame ver, el Führer va a entrar.
¿Nos va a hablar en alemán o qué? Mira, si es el Führer, estoy pensando... Déjalo entrar, déjalo entrar. Aquí A le ver. decimos cómo lo podemos enterrar y la campanita y ya Sí, tengo ahí unos comentarios. Karen se quiere morir dormida, ya quisiéramos todos dormiditos y no enterarnos. sí, Oye, tengo ya curiosidad de tenemos, saber quién es el Führer, de dónde nos llamas y cómo te llamas. ¿Führer? ¿ya entró Führer? Führer, guten Morgen, ich bin Herr García. Dios santo. No, no, creo que no habla alemán. Bueno, está nuestro amigo. Oye, pues en lo que se decía el Führer, fíjate que hay rápido que un comentario de Diego Alba dice, ¿qué opinan del recurso del estanque negro ¿Qué opina? podrido que aparece al comienzo y al final? Ah, Ándale. aquí tenemos que tenemos que hablar de esta situación que es muy importante, ¿ok? La alegoría, el estanque negro, el gato negro. Apunten el color, el gato negro, el estanque negro, ¿sí? Y tenemos, Sin spoiler. sin spoiler, también ya sabe Gaby que tenemos también el color negro en los asesinatos, ¿verdad? O los crímenes en la Rue Morgue, ¿sí? Entonces, el color negro está presente y sabemos que en ese entonces el país era o estaba compuesto solamente por blancos y negros, hasta que nosotros los hispanos, que ahora somos como más de 40 millones aquí en Estados Unidos, vinimos a hacernos un lugarcito, ¿verdad? Y pues tan mal no nos está yendo, estamos trabajando mucho, estudiando, trabajando, así que sí, claro, el color negro tiene un simbolismo allí, ¿verdad? Hay una alegoría, es cierto, excelente comentario. Sí, a todos los que están diciendo ahí que los agregue al chat, voy a tomar nota de todos los números y en un ratito los agrego. Y si ven que se me pasó, envíenme un inbox y con gusto, ¿no? Todos felices de andar cuerveando en el WhatsApp. Todos los Y que quieran estar en WhatsApp nos pueden escribir a loscuervosdepo40@gmail.com. Estamos en Los Cuervos de Po en Facebook. Nos envían un mensaje por inbox y los añadimos. Así que no duden que los vamos a añadir. Bueno, entonces, Gaby, ¿qué cuentas? pues que ya nos pasamos como 23 minutos. Digo, una Perfecto. hora 15 está muy bien. Me encantó. Gracias a todos los que vinieron. Vamos a poner una encuesta para el siguiente cuento. También dudábamos, hemos estado poniendo puro cuento en las encuestas. No sé si les gustaría que también pusiéramos poema. Ajá. Y todo el mundo ya Ajá, sabemos ajá. cuál. Ahí está Dinora y Ana, dicen que sí. Bueno, deberíamos incluir un poema en la votación del texto a elegir. ¿Cuál? Cuervos, ustedes eligen, acá no leemos lo que Sí, queremos. Es más, el cuento que yo quería, que era William Wilson, nadie ha votado, solo yo, así que no puede. Yo le digo, Gaby, pero es que yo soy el que hago el programa contigo. Me dice, no, ya votaron los cuervos. Así que aquí leemos lo que los cuervos eligen. Así que los esperamos, no se olviden, pueden escribirnos también. Empieza un taller de literatura de estadounidense, vamos a estudiar 3 cuentos de Poe. Es un taller de escritura creativa para aprender a escribir desde básico, intermedio hasta avanzado, no hay ningún problema. Literatura rusa y estadounidense. Así que nos pueden escribir si tienen preguntas a los Cuervos de Po también, o me buscan en Facebook, Emil García. Y mis queridos cuervos, nos vemos en 15 días. A ver qué hay, Gaby. Vamos a tomar. Emil, Dime. por favor, deja de compartir lo que estás compartiendo y déjenme, por favor, tomar un screenshot. ¿Listos? Ajá. Vamos a Todo tomar mundo, varios. por favor, a las 3 pongan la cara que puso la hermana de Usher cuando se dio cuenta que estaba en el ataúd. ¿Listos? 1, 2, 3. Otra. ¡Ay! Yo también voy a tomar aquí, ¿eh? A ver, dale. Y creo que hay más gente por allí, ¿no? Vamos a ver. Allí están todos. Tenemos tantos que tienen que ser 2. A ver, pongan. Ah, dale, sí, hay más cuervitos. Le estoy tomando la foto a todos. Quiero felicitar a Pam porque está bien protegida con su cubrebocas y con su careta. Perfecto, vamos a regresar para tomar las fotitos respectivas. Hemos batido
récord. Estamos pensando algunas ideas súper entretenidas para hacer más grande el club de Po. Así que Ven, yo agradecemos. lo puse, ¿eh? Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo dices? Se aceptan sugerencias. Sí. Ahora sí. Aceptamos todo tipo de sugerencias. Así que, mis queridos cuervos, nos vemos de aquí a 15 días. Les agradezco mucho por haber venido. Y Gaby, ¿qué te parece si tú despides el programa con tu encanto de influencer, de social media manager Sí. y relaciones públicas y todo? Cuervos, duerman bien, no sueñen cosas malas. Y si sueñan, nos cuentan en el Facebook. ¡Adiós! Gracias, tú también. Guardo el chat, Chao. los agrego al WhatsApp. Chao. Hasta pronto.